Bueno, buenos días. Vamos a comenzar a hablar sobre el tema de contratos administrativos. Como ustedes saben, los contratos se rigen por el derecho privado, como estuvimos viendo hasta este momento, en donde el artículo, a través de la reglamentación encontrada en el código, artículo 957, nos dice que vamos a retomar el concepto de contrato, donde dice que hay contrato cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. A partir de este concepto vamos a ver cómo esta figura, este instituto del contrato administrativo viene a diferenciarse del contrato civil y comercial a través de diversos elementos que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a partir de la definición del autor Dromi, que dice que, según Dromi, el contrato administrativo es toda declaración bilateral. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de dos partes, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una indefectiblemente tendrá que ser una persona jurídica estatal, en ejercicio de la función administrativa. Ahora bien, vamos a hablar de estas características que lo diferencian del contrato civil o comercial. El contrato administrativo es una especie dentro del género de los contratos. Entonces vimos que, como dice Dromi en su definición, sí o sí una de las partes será una persona jurídica estatal en ejercicio de la función administrativa. Otro rasgo importante para destacar es el formalismo. Es decir, no hay contratos administrativos que no se encuadren dentro de la formalidad. Para que un contrato sea administrativo, tiene que ser formal. ¿Esto qué quiere decir? Que es imprescindible cumplir con las formalidades exigidas por ley. Se debe cumplir con esta forma, con este formalismo, para que se perfeccione este contrato administrativo. Y por último, vamos a hablar de que su objeto es el fin público y posee cláusulas exorbitantes del derecho privado. ¿Qué quiere decir? Que estas cláusulas aplicadas a un contrato civil serían nulas. Nulas de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque estas cláusulas otorgan a la administración pública derechos sobre sus contratantes que dentro del derecho privado, como dije, serían nulas. También son aquellas que otorgan poderes particulares sobre otros terceros. Básicamente, tales cláusulas rompen el principio esencial de la igualdad. Ya no tenemos igualdad entre las partes. ¿Por qué? Porque el Estado, al tener este atributo de poder, lo que hace es, de alguna manera, avasallar sobre esas condiciones que puede llegar a presentar la otra parte. Entonces, hay una desigualdad jurídica, ¿sí? No tenemos igualdad entre las partes. Nosotros vimos que en los contratos civiles lo acordado, lo pactado, es ley para las partes, mientras que en el contrato administrativo no.
las partes están en un plano desigual. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. La administración aparece en un plano de superioridad jurídica respecto del contratista. Ius variandi. ¿Qué quiere decir? Adaptar el contrato a las necesidades públicas, variando dentro de ciertos límites las obligaciones del contratista. Es decir, puede haber una modificación unilateral por parte de la administración. El contrato puede ir mutando. Es decir, que el contrato no tiene esa rigidez y inmutabilidad del contrato civil. Puede ir mutando, se le pueden agregar cosas, sacar otras, plazos, condiciones. La ejecución puede ser forzada, es decir, la administración puede ejecutar el contrato por sí o por un tercero en caso de incumplimiento o mora del contratista en forma directa, unilateral y por cuenta de éste. Es decir, se puede sustituir al contratista. Y también hay rescisión unilateral, es decir, puede dejar unilateralmente el contrato sin efecto en caso de incumplimiento cuando las necesidades públicas lo exijan. Bueno, vamos a hacer un segundo video para terminar de hablar de este tema de las características del contrato administrativo. Muchas gracias, hasta luego.